forma que necesitamos un relax, algo fuera de la medicina y de la chamba y de los clientes. Sí, ciertamente, pero sobre todo aprender a disfrutarlo, ¿no? Creo que pocas personas disfrutan a ver, déjenme checar aquí, espérenme, la lectura. Bien. Pues bueno, ya son 8:29. Me voy a esperar así como, bueno, en mi celular tengo 8:30, así que me voy a aventar rapidito el speech de inauguración en lo que la invitada sorpresa se conecta. Y pues bueno, vamos a darle la bienvenida a todos y a todas, si son niños y niñas o estamos mezclados, digo, no puedo ver quiénes están conectados. De verdad que es un gusto recibirles en esta primera sesión del Welfi Club de Lectura, que es un espacio nacido justo de lo que más valoramos en la comunidad de Welferitos, que es la curiosidad, el pensamiento crítico y también el deseo genuino de crecer como profesionales y como personas. Hace un rato les decía sobre los libros de medicina y la realidad es que también necesitamos nutrirnos de otras cosas para ser también mejores personas. Y pues hoy estrenamos este club con un libro que a muchos de ustedes los atrapó desde la primera página. O sea, no solo les atrapó, sino que además dialoga de manera profunda con nuestra vocación. Estoy segura que muchos de ustedes se identificaron con esta historia, ¿no? Con las preguntas como desde lo más humano que somos y en ese, donde entra en ese terreno donde la ciencia y la sensibilidad se pueden ver de frente, ¿no? Y pues bueno, esta noche tenemos dos cosas muy especiales para presentar. Y uno, pues es la presencia del grupo de veterinarios de León, de la doctora Ana Lilia, que además ya dijo Rubén que es como la pieza fundamental de este club de lectura, así como miembros del club de lectura de la tribu literaria, quienes se suman pues a esta aventura del Welfi Club de Lectura. Gracias por estar aquí a ambos, gracias Ana Lilia por fomentar esto con los colegas y bueno, que esto vaya pasando a más colegas para que se vayan uniendo. Y pues en segundo lugar, a nuestra invitada sorpresa, que es la autora del libro que está reuniendo a este club de lectura el día de hoy. Ella es Berenice Andrade Medina. No se me emocionen porque ahorita voy a leer quién es ella, de qué se trata este libro, o sea, vamos a dar una breve reseña de Berenice. Así que, bueno, con un enorme entusiasmo, declaro formalmente inaugurada la reunión del Welfi Club de Lectura y bueno, esta es su casa, vamos a disfrutarlo. Tú me vas diciendo, Rubén, ya tenemos... Y ah, doctora, ya está conectada la autora Berenice Andrade, ya está con nosotros. excelente. Pues bueno, voy a mencionar dos cosas muy importantes ahorita, antes de que dé la breve semblanza, en un pequeño párrafo, la semblanza de Berenice, autora de este libro. Y que bueno, lo primero es que vamos a reseñar el libro. Nadie recuerda su propia muerte y es una obra que se mueve entre lo real y lo simbólico. Es una prosa inquietante que abraza y que muchas veces duele. Hoy en la mañana alguien me decía, parece que estoy escuchando tu historia cuando eras niña del pueblo de tus abuelos. Eso fue lo que me dijeron. Es un libro que conecta bastante. Y bueno, la autora construye un relato que aborda, pues obviamente la fragilidad humana, los famosos silencios familiares, la memoria y ese espacio donde la identidad y la pérdida se entrelazan. Es importante mencionar por qué se eligió este libro como primer libro para este club de lectura y hay tres razones fundamentales. Una es que exige sensibilidad clínica, o sea, nos recuerda, sin decirlo de manera explícita, esa capacidad que tenemos de observar, de acompañar y de sostener con quienes compartimos el trabajo, o sea, con los seres vivos, y en este caso nosotros que nos dedicamos a la clínica de perros y gatos, pues obviamente también con sus propietarios. Porque nos provocó reflexión, sería la segunda cuestión de por qué se eligió este libro, ya que nos lanza preguntas que pueden ser incómodas,
que también pueden ser hermosas, sobre la vida, sobre el duelo y sobre la forma en la que enfrentamos lo inevitable. Y bueno, también abre la conversación, esa sería la tercera cuestión por la que se eligió, que es un libro que no se puede leer en silencio, ya que invita a dialogar y a compartir experiencias, o sea, a mirarnos, lo que me decían hoy en la mañana, ¿no? Esto me recuerda a, o sea, yo leí este libro, me decía alguien, y me imaginé a ti en ese entonces, en el pueblo de tus abuelos. Y bueno, en este sentido, esto no se limita solo a una lectura, sino que estamos frente a un espejo. Y por eso es el libro que se eligió y el indicado para inaugurar este club. Voy a dar la breve semblanza de la autora. Ella es Berenice Andrade Medina. Muchas gracias por estar aquí. Es una escritora mexicana cuya obra se caracteriza por la delicadeza emocional y la profundidad psicológica. Presenta una narrativa que mezcla lo íntimo con lo social, explorando temas como la identidad, el duelo, la memoria y las dinámicas humanas que nos configuran. Ha participado en diversos proyectos literarios y formaciones creativas. Y Nadie recuerda su propia muerte, se ha consolidado como una pieza significativa dentro de las nuevas voces de la literatura contemporánea mexicana. Su estilo combina precisión, sensibilidad y una capacidad notable para crear imágenes que permanecen. Ahora sí, le damos una bienvenida a Berenice. Buenas noches, Berenice. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hola, buenas noches, gracias por invitarme. Gracias. Bien, chicos, pues voy a empezar haciendo, a Berenice, yo sé que muchos de ustedes están bastante emocionados. No es sencillo, ¿no? La autora de un libro esté con ustedes compartiendo, así que vamos a aprovecharla. Tengo una serie de preguntas que hacerte, obvio, sobre el libro, Berenice. Y después de estas vamos a dejar que en este caso los doctores y las doctoras que están conectadas, pues obviamente también te hagan una serie de preguntas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, por supuesto. A ver, déjame ver, aquí las tengo. Bien, las primeras son sobre la creación del libro. Y yo creo que muchos de nosotros nos preguntamos esto en algún momento durante la lectura. ¿Tuviste algún momento específico que detonó la idea central de esta novela? Em, no, no como tal o no lo recuerdo, si es que hubo un chispazo en algún momento. Desde hace muchísimos años, más de una década, comencé a hacer ejercicios de escritura alrededor de cómo se vive un trastorno de ansiedad y cómo se vive una crisis de ansiedad. Y fue hace más o menos 10 años que en un taller de escritura anoté en un cuaderno una frase, digamos como con el planteamiento inicial, la semillita que era una mujer que está teniendo un ataque de pánico y que recuerda las historias de terror que su abuelo le contaba y eso, digamos, que magnifica el ataque de pánico. Em, y fue a partir de ahí que como que se metió ese gusanito de querer desarrollar esa historia y un par de años después salió la convocatoria para la beca de jóvenes creadores del FONCA de ese año y pensé, ¿y si aplico? Entonces me senté a desarrollar el proyecto con base en esa oración, digamos, en esa frase. Y gracias a que me dieron esa beca para desarrollar el proyecto, me vi obligada a, a desarrollarlo, ¿no? Porque ya tenía este compromiso con el Estado mexicano que me iba a dar dinero para desarrollar la idea. Entonces fue más o menos así, pero creo que no hubo un punto en específico, era más bien esta necesidad que tenía desde hacía muchísimos años de escribir acerca del trastorno de ansiedad. Qué interesante. Y en este caso, ¿qué fue como lo más desafiante para realizarlo? ¿Cuál fue así el que dijiste, chin, esto es mi piedra?
digamos que fueron varios desafíos que me fui encontrando en distintas etapas del desarrollo de la novela. Em, en un principio, después de ya plantear un proyecto y un proyecto, ¿no? O sea, como con su justificación, un calendario de actividades, etcétera. Em, en el planteamiento del proyecto estaba hacer una investigación, sobre todo acerca de trastornos mentales. Entonces, digamos que la primera dificultad fue enfrentarme a literatura médica y conseguirla, ¿no? De entrada, porque, porque son libros además carísimos. Entonces, entrevisté a un par de psiquiatras, por ahí bajé el PDF de una Biblia de diagnóstico psiquiátrico que se llama DSM o DMS. No me acuerdo, no me acuerdo bien de las siglas, pero bueno, y hacer esa investigación. Y después el siguiente desafío con el que me encontré fue al momento de ya empezar la escritura, o sea, la escritura de la novela. Me sentía yo con la obligación de ceñirme mucho al proyecto que había presentado y muy pronto me di cuenta que era algo muy limitativo, muy cuadrado, y que iba a terminar siendo una suerte de monografía de enfermedades mentales que literatura. Entonces, digamos que cuando me di cuenta de eso, tuve que recalibrar y aventarme a lo que la misma escritura me estaba exigiendo. Y la verdad es que yo no soy una persona espontánea ni que suela improvisar, soy más ordenada. Y confiaba mucho, digamos que me daba mucha seguridad en mi proyecto y de pronto cuando me di cuenta que el mapa que me había planteado en un principio no estaba funcionando y que tenía que hacerlo y dejarme un poco guiar por mi intuición, eso me dio mucho miedo. Y mi mente ansiosa empezó a funcionar en ese sentido. Y yo creo que la otra gran dificultad fue el peso emocional que implicaba escribir personajes tan sufrientes. Ujú. Em, porque, eh, pues sí, ¿no? Uno como autor, como creador de ese microuniverso en el que se desarrolla una historia, sí o sí tiene que meterse en la mente y en las emociones de los personajes que está creando para lograr darle dimensiones, profundidad. Y eso era doloroso, pero al mismo tiempo la consecución natural y coherente de los acontecimientos que le daban forma a estos personajes me obligaba a, pues a que sufrieran, ¿no? Digamos. Entonces era, en ese sentido fue difícil, muy difícil la escritura. Pues precisamente la persona con la que hablaba hoy en la mañana me decía, yo sentía los personajes, me dolían. Entonces creo que el libro lo logra, ¿no? Este libro maneja silencios y ausencias muy, muy potentes, ¿no? Y aquí una de las preguntas es, ¿cómo trabajas tú estos vacíos en la escritura? Se nos fue el audio. Perdón, no. Ah, ya. Eh, por vacíos te refieres como a qué específicamente. ¿Me puedes definir un vacío, Rubén? Por ejemplo, digo, cuando hablan de o sea, la ausencia, yo digo, la ausencia sentimental de la abuela, ¿no? O sea, de sí te Ujú. quiero, pero no te lo digo o no te lo No demuestro. Y demuestro. lo mismo, bueno, yo tengo esa misma lectura a nivel generacional en todos los Pineda Carlos, ¿no? O sea, como que Ujú. es parte recurrente en la familia, así de, no te puedo demostrar, sobre todo en la figura femenina, ¿no? Que me llama la atención también porque la Ujú. mayoría de las asistentes del club de lectura y la mayoría de las lectoras, incluyendo aquí a la doctora Gloria y a Berenice, pues son mamás, ¿no? Entonces, esa parte de no
o sea, te quiero, pero no te lo digo, entonces como que sí estoy, pero no estoy, y luego también la salida de la mamá del abuelo, eh, Ujú, o sea, que pues también tiene unos temas ahí mentales y está ausente, o ujú, sea, ese tipo de silencios en cuanto a presencia, ¿no? ujú. Eh, sí, es precisamente como la historia de Goyita, sobre todo, y a partir de ahí conocemos las otras historias, ¿no? Se ancla en la pérdida y en las carencias, y sobre todo en las carencias emocionales, ¿no? Eh, me parecía a mí, digamos, un punto de partida importante para desarrollar a estos personajes y que además tuvieran en común esto, además de sus enfermedades mentales, que si bien Goyita es el personaje al que una especialista le dice lo que tú tienes es un trastorno mental, también quería que existiera esta sugerencia de que a lo mejor sus antepasados también tenían otros trastornos mentales y eso, digamos, los ligaba, ¿no? Más allá de la familia. Quería que también nos ligara esta herencia transgeneracional de la pérdida y la carencia emocional que viven los distintos miembros de su familia por distintas circunstancias, pero que los van marcando, digamos, y van dibujando rasgos en ellos que, muy similares. Y en el caso de Goyita, que sí tenía una madre amorosa, que sí la procuraba como en sus necesidades emocionales, la tragedia la alcanzó y la perdió muy chica. Entonces, parecía que su historia se iba a diferenciar de la de su abuelo, su bisabuela, pero la orfandad tan temprana la marca. Entonces, digamos que era también una suerte de sugerencia de que las maldiciones se dibujan eh, en distintas dimensiones y puede estar la dimensión genética y la dimensión del pensamiento mágico, pero también la dimensión de las carencias, ¿no? Del trauma. Entonces, una maldición que de hecho comparte toda la familia, desde los ancestros de Goyita hasta Goyita. No sé si contesté la pregunta. Sí, Y sí, sí. yo creo que sí. Aquí hay una pregunta de Norma Maldonado. Digo, ya me iba a brincar esta parte de los personajes, pero las preguntas que tenía elaboradas resumen lo que ella está preguntando. Y te preguntan que si hay si hay algo autobiográfico en la novela o algún personaje se inspiró en alguna persona cercana. La novela no es autobiográfica. Afortunadamente mi mamá está viva y, y toda mi familia está viva y a mi abuelo no se lo llevó ninguna sirena, pero varios de los personajes tienen ciertos rasgos de personas o historias que escuché. Mi abuelo, bueno, de entrada, Reforma de Pineda existe, es un pueblo muy cerca de la costa del Istmo de Tehuantepec, de donde es mi familia materna, mis bisabuelos, mis abuelos, mi mamá, mis tíos, mis tías, nacieron y crecieron en ese pueblo y es un pueblo en el que yo también he pasado mucho tiempo, incluso viví un tiempo cuando yo era niña, viví un tiempo ahí con mis abuelitos. A diferencia de Goyita, mi estancia ahí fue pues casi que idílica porque yo era muy amada, muy cuidada, me iba en bicicleta a la escuela, me la pasaba jugando, era todo muy bonito, ¿no? Y la verdad es que pienso, ¿por qué no escribiste una historia linda, ¿no? De una niñita que la pasó feliz en un pueblo, pero no iba por ahí, eso no se me da. Mi abuelo era muy buen narrador, era un campesino que su trabajo consistía en trabajar la tierra, cuidar animales, etcétera, pero era un gran narrador que además creía en lo que creía. Entonces yo recuerdo cuando yo era niña, él le contaba a sus nietos, a sus hijos y a quien quisiera escuchar sus historias de espantos, de aparecidos, de las veces que vio al diablo.
Y a mí eso me aterraba, pero me maravillaba. Entonces, muchas de estas historias y además el habla que yo escuchaba ahí, lo retomé para construir esta historia. Y a partir, digamos, de esas semillas, ¿no? que se fueron plantando en mi cerebro, desde mi propia experiencia en Reforma, las historias que escuché de mi abuelo, eh, pues mi imaginación ya jugó otro papel y desarrollé esta historia pues como de tragedia y fantasía. Ahí precisamente te pusieron que si te habías imaginado Reforma o que te basaste literal, pero bueno, ya le respondiste prácticamente a quien te escribió. Eh, Tú pones ahí sobre los temas de este material. La muerte aquí no es un final, sino un espejo. ¿Qué significado personal tiene para ti este enfoque? Em, pues sí, puede ser. Me interesaba mucho jugar con esta idea de un sufrimiento tan, digamos, tan avasallador, tan imponente, que ni la muerte pueda significar un final para eso. Y en ese sentido, un espejo que refleja lo que está pasando y que también es eh, una continuación de la realidad que estamos viviendo, puede ser como una buena referencia. Bien. Esther Nava te escribe y dice que te agradece por hacerla investigar palabras desconocidas y otras tantas que ya no recordaba, pues casi ya no se escuchan en la actualidad. Estaría bueno, Esther, que nos pongas ahí qué palabras son. Estefanía te menciona cuáles son tus autores mexicanos favoritos y si alguno influyó en esta obra especial. Mi escritor mexicano favorito, que es como mi escritor favorito en general, es Fernando del Paso, el- un escritor, creo que nació en Jalisco, creo que era de Jalisco, o no sé si de la Ciudad de México, pero por lo menos sus últimos días los vivió en Guadalajara. Eh, y, y tiene una novela, bueno, tiene novelas maravillosas, Noticias del Imperio, José Trigo, pero la novela que me marcó y que además digamos que me impulsó mucho también para hacer ejercicios de escritura fue Palinuro de México. Entonces, esa, eh, ese libro es, no sé cómo decirlo, sería como, si lo dijera en lenguaje de chavos, diría como que es como mi animal del poder o una cosa así. Eh, Recuerdo que cuando leí Pedro Páramo, y que de hecho lo hice ya muy tarde, o sea, porque digo, aunque es una obra fundamental y clásica en la literatura mexicana, extrañamente en mi tiempo de estudiante nunca lo leí. Entonces, yo ya lo leí como en mis treintas, yo ahorita tengo 42, y recuerdo que cuando lo leí me impresionó mucho y dije, yo quiero escribir algo así, porque las historias que se desarrollaban en mi cabeza tenían mucho que ver, sobre todo con Reforma y con los pueblos, ¿no? No tanto con ambientes citadinos, sino más bien ambientes rurales. Y luego me enteré eh, de que Juan Rulfo le había presentado a su editor un manuscrito, un mamotreto tremendo. Pedro Páramo es una novela chiquititita, es súper delgada, y que trabajó mucho ese manuscrito con su editor para que quedara ese resultado final tan asombroso y extraño, porque es un libro además extraño, uno lo lee y tiene, digamos, una cadencia muy extraña, a veces un poco rota. Y me entusiasmó mucho también conocer esa otra historia, ¿no? De saber que las novelas o el resultado final que llega a las manos de los lectores pasa por también
pasa por manos, pasa por mucho trabajo y termina siendo, digamos, una suerte de trabajo colectivo, colaborativo. Em, Eh, otra, otra novela que también me impulsó para la escritura, más allá de si son mis favoritos o no, pero que me empujó mucho fue Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor, muy reciente, pero que recuerdo que cuando lo leí también habla de ambientes rurales, con una oralidad extraordinaria y además con recursos literarios que yo no sabía que se podían hacer, digamos que rompiendo reglas, ¿no? Esta cosa que tiene Fernanda Melchor de saltar del narrador en tercera persona a una primera persona sin siquiera cambiar de párrafo, me impresionó mucho. Y digamos que me hizo darme cuenta de que un poco yo podía hacer lo que quisiera con mi escritura, ¿no? Porque a mí me daba mucho miedo acercarme a la escritura porque decía, tengo que respetar y seguir un montón de reglas que no estoy segura de que pueda hacer o que quiera hacer. Pero un libro que me inspiró mucho técnicamente, digamos, no es mexicano, es de un escritor gringo que se llama Jeff Eugenides. Escribió una novela maravillosa llamada Middlesex, que es la historia de una persona intersexual que cuando nace es asignada en el sexo, bueno, es asignado como mujer y después está toda su historia como de descubrimiento eh, para, para descubrir que no quiere ser mujer, ¿no? Y y a la par de su historia, nos cuenta toda la historia familiar, décadas atrás, y digamos que el origen de la mutación genética que resultó en su intersexualidad. Entonces, es un libro, es una saga familiar. Que cree, o sea, me gusta pensar que nadie recuerda su propia muerte, también es una saga familiar, aunque la protagonista principal es Goyita, digamos, pero conocemos, ¿no? La historia de su familia de décadas atrás. Y lo cierto es que estudié detenidamente Middlesex, que además es una novela muy hermosa, o sea, emocionalmente es muy impactante, técnicamente es muy hermosa, y estudié mucho Middlesex para comprender cómo Jeffrey Eugenides habría logrado entretejer la historia particular de su personaje eh, en, en en esta conexión con su historia familiar. Pues ahí tienen la respuesta de todo lo que le inspiró. Aquí Rubí te escribe y te dice, bien logrado. Mi madre es de un pueblo de Guerrero, tal cual me parecía escuchar esas personas con sus leyendas tan similares, hasta lo leí con el acento clásico. Ya se lo comentó a su mamá y ya le empezó a leer también. Creo que todos crecimos con ese tipo de historias, ¿no? Yo también crecí en un pueblo pequeño y sí, siempre habían ese tipo de historias que decías, si cruzo la calle, igual y se me atraviese, ya sabes, el personaje. A veces decías, no voy a decir el nombre, no voy a decir el nombre porque seguro se te aparecía. Y una de las preguntas que estaban en lo que te íbamos pues, lo que te íbamos a preguntar, aquí Norma de alguna forma la pregunta, dice ella que no tiene idea de cómo se lleva a cabo un proceso creativo con tantos personajes, nombres, apellidos, cómo se elabora un árbol genealógico impreso y bueno, el desarrollo de la personalidad de cada uno. Te agradece por llevarla a esta reforma de Pineda y hacerla sufrir por la suerte de Goyita. Y bueno, la pregunta era en función de eso, ¿no? Ya al principio mencionaste que no eres como espontánea, sino eres como más cuadradita o necesitas como un orden, pero aún así es pregunta obligada, o sea, ¿qué tan fácil es escribir? En este caso, está buenísimo tu gato. Em, Hice una línea del tiempo con base en esa línea del tiempo, o sea, con nacimientos, ¿no? De personas con nombre y apellido, lugar de nacimiento y también plantear el contexto histórico, no muy detallado, pero sí por lo menos cosas importantes que ocurrían, ¿no? Como la Revolución o la Guerra Cristera,
porque aunque no se detallan, no se detalla ese contexto histórico, era importante ubicar a estos personajes en lo que estaba ocurriendo en sus regiones y cómo sí les pudo haber afectado, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Felipe, el padre de Chaía, es un militar que desertó cuando precisamente lo mandaban ahí dice, ¿no? A matar cristianos, porque estaba la cristiada precisamente. Entonces era importante ubicarlo. Entonces lo que hice fue eso, una línea del tiempo con sus nacimientos, con sus muertes y con este contexto histórico para ubicar también las historias en una realidad histórica. em, y, y pues hacer cuentas que cuadrara, pero básicamente era eso. Y las personalidades pues se fueron planteando, digamos, eh, con base en la consecución de las acciones y de las decisiones que estaban tomando los personajes. eh, o sea, era necesario que si este personaje tomó esta decisión tuviera coherencia con lo que le había ocurrido antes, ¿no? Que respondiera a una razón específica, coherente. Y además también que correspondiera al contexto social y cultural que estaban experimentando, ¿no? Porque yo me imaginaba a este personaje de Mama Poncha como una mujer eh, brava, independiente, pero que por supuesto que no iba a dejar a su marido porque es una mujer de un tiempo y de una región en la que por más que fuera independiente, brava, inteligente, no podía dejar a su marido, no, en su mundo no existía esa posibilidad. Entonces, también fui cuidadosa en ceñirme, digamos, a esos mandatos sociales que no están enunciados, que no son tan obvios, pero que pesan mucho en los personajes. Tengo una manita levantada por ahí, Rubén. Me vas a matar porque soy muy necio y yo lo sé después de esta cuestión, pero yo tengo, digo, lo acaba de poner ahorita igual una de las doctoras, yo tengo una particularidad, para mí, yo digo, el momento en el que digo, el libro es bueno, me gustó, es el momento en el que puedo sentir los olores. No me pasa muy seguido con los libros, pero este es un libro para mí particularmente muy oloroso. Eso pues obviamente lo agradezco y no entiendo realmente cómo se logra eso desde el lado de la escritura. Eso por un lado. Y eso es lo que me gustaría saber, cómo uno como escribiendo logra que otra persona del otro lado pueda sentir el olor, ¿no? Eso me genera mucha curiosidad. Y por otro lado, pues obviamente veo, no puedo evitar notar el gato y siento que hay la participación de Canuto de alguna manera es muy importante para usted como autora, ¿no? Y creo que pues como estamos en un ambiente veterinario, yo no soy veterinario, pero todos los demás sí, creo que sería interesante que nos platicara un poquito sobre la construcción del personaje de Canuto. Y qué pasó cuando lo matan? O sea, Pues le dieron un balazo. no, ya sé, pero estaba enfermo, tenía rabia. Bueno, yo, o sea, yo no soy veterinario, pero para mí que tenía rabia o una cosa así, pero no sé Bien qué atropellado. pasó. O sea, ¿cuál fue el detrás de cámara de Canuto, ¿no? Bueno, empezaré con la parte de lo sensorial, de los olores. Em, Recuerdo que yo estudié periodismo, esa es mi carrera profesional, es mi carrera universitaria, pues, y luego me dediqué bastantes años a ejercer el periodismo, trabajé en distintos medios, en distintas revistas, y como desde muy chica me interesaba la escritura, lo que yo quería hacer en el periodismo era periodismo narrativo. Y recuerdo que en mis clases de periodismo siempre me machacaban muchísimo en toda la carrera. No uses adjetivos, describe. Entonces, creo que precisamente el periodismo, escribir crónica, describir, observar y describir lo que ocurría en mi entorno para hacer mi trabajo periodístico, me ayudó mucho precisamente a
eh, a enfocarme en, digamos, en hacer una suerte como de dibujo de la realidad a través de las palabras, o sea, con las palabras, en lugar de usar adjetivos. Por supuesto que en el libro hay un montón de adjetivos y me encanta abusar de los adjetivos, pero creo que es precisamente a partir digamos que el ejercicio, ejercitar las descripciones, y que eso se lo agradezco al periodismo, que se logra digamos, em, como, como manifestación sensorial, ¿no? Como que tienen ustedes como lectores y que agradezco mucho que me lo digas, ¿no? Porque entonces quiere decir que se logró. Y con respecto al gatito, me interesaba plantear en este viaje de Goyita, en este viaje que ya tiene que completar, digamos, ¿no? Para escapar de la maldición, de lo que sea que la está jalando a su maldición personal. em, eh, Tenía ella que experimentar una soledad casi que absoluta. Eh, Goyita es parte de una familia rota que tiene una suerte de imposibilidad de amar, no porque sean malos, sino porque cargan con traumas y traumas y traumas a través de las décadas. Y Goyita se queda huérfana, ¿no? Y pierde esta posibilidad de ser amada, pero encuentra a un compañero animal, y esta posibilidad se abre porque ella lo expresa, ¿no? El único ser vivo que la anclaba, digamos, o que la podía hacer sentir amor era su gatito Canuto. Fue gatito porque yo amo a los gatitos. Tenía este guapo se llama Panchito. Antes tenía un gatito llamado Palinuro. Y cuando yo escribí este pequeño personaje, pensaba precisamente en mi Palinuro. Tristemente, Palinuro murió hace 2 años. eh, pero digamos, en este basarme en personajes o seres vivos de la realidad, Palinuro y Palinuro que se llama Palinuro por Palinuro de México, el libro de Fernando del Paso, Palinuro era, digamos, de donde me basé para plantear a este personaje, a este compañero de Goyita, que era el único ser vivo que le daba amor y que también trágicamente perdió por las creencias, ¿no? Por las creencias de sus abuelos. Y lo que yo imaginaba del destino de Palinuro, de Canuto, es que, es que en el pueblo, cuando había llegado al pueblo, que estaba en un entorno nuevo, Canuto se perdió en el monte, y como todo gatito callejero, aunque bueno, él ya estaba perdido en el monte, pues se enfrentó con otros animalitos y enfermó. Alguna infección agarró, enfermó. No, no, nunca lo pensé como que tuviera rabia, pero sí estaba enfermito y además estaba estresado, triste, ¿no? Por no estar con su humana. Y cuando apareció todo cochino, desaliñado, con sus ojitos rojos, los abuelos que estaban convencidos de que un mal tenía atrapada o poseída a su nieta, creyeron que ese mal era el gato, porque además eh, también hay mucho estigma contra los gatitos, ¿no? Se cree que los gatitos pueden ser malignos, este, que contagian enfermedades, que son malos para el embarazo, que te van a robar el alma, no sé, un montón de cosas que se dice de los gatitos que yo llegué a escuchar cuando yo misma estaba embarazada. Eh, Hay de miembros de mi familia, ¿no? De no, es que te tienes que deshacer de tus gatos ahora que estás embarazada porque le va a hacer mucho mal. Y pues la doctora, la ginecóloga, me decía, pues, mientras los gatitos estén sanos no hay ningún problema. eh, pero que eran creencias que yo, o sea, contra las que yo tenía que luchar,
para que me dejaran en paz, básicamente. Pero que pensándolas en un escenario como en el que está experimentando todo lo que está experimentando Goyita, pues puede desembocar en algo trágico, ¿no? Como la muerte del único ser que le da cierto amor y seguridad a un personaje devastado. Muchas gracias. Aquí Marta pone que también le gustó leer porque la transportaba al pueblo de su mamá cuando describías que los personajes no se bañaban y olían de alguna forma peculiar que le daba risa y es una grata sorpresa que se haya organizado esta breve reunión, pues apoyándonos tú, ¿no? Car nos dice que le da un poquitín de envidia porque todos crecimos aparentemente en un pueblo, a excepción de ella que creció en la ciudad, entonces que le costó, por esta misma razón, le costó un poquito conectar con el libro y llevar la historia y el hilo, ¿verdad? Em, por aquí te pone Norma, bueno, mencionan también que fue muy difícil la muerte de Canuto, o sea, todo lo que tenga que ver con animales, evidentemente te lo van a estar comentando aquí, ¿no? Todo el mundo ha de haber pensado, tiene sida, leucemia, o se agarró a golpes con otros, o sea, ya empezamos a sacar conclusiones. Pregunta obligada y dice, ¿todo escritor disfruta la compañía de al menos un gato? Me vino a la mente Hemingway con sus gatos con polidactilia. Y bueno, hasta acá nos alcanzó el toxoplasma. Esto que está comentando Norma es porque ahorita hay una serie de publicaciones en diversas páginas veterinarias grandes y hay un chiste local de veterinarios que dicen que si tu ginecólogo cuando estás embarazada te pide que te deshagas de tu gato, entonces tú tendrás que despedir a tu ginecólogo, ¿no? Porque no conoce bien el ciclo de esta enfermedad y por eso dice ella que hasta aquí nos alcanzó el toxoplasma. Em, ya para ir cerrando, tengo aquí una pregunta que puede estar un poco complicada porque pues no estás en nuestra cabeza, pero si el lector tuviera que quedarse con una sola emoción al terminar este libro, ¿cuál sería esa emoción? Mm, no sé si, híjole, es que quisiera decir que asombro, pero creo que con lo que se queda es más con tristeza. ¿Será? Aunque, aunque me han dicho que creen que el final es hasta cierto punto esperanzador, para mí lo es. No deja de, digamos, de estar tan cerca a la tragedia. Entonces creo que tristeza. Vayan escribiendo, chicos, con qué se quedaron, con qué emoción se quedaron de este libro. Rachel pone aquí, dice, yo solo quiero saber, ¿Goyita recibirá ayuda al llegar a la ciudad para tratar su problema mental o eso es para una secuela? Pues no tengo intención de seguir explorando a estos personajes, pero quiero creer, o sea, pensando en otra vez en la consecución natural, digamos, de las acciones de estos personajes que como Goyita, su interlocutor en su diálogo interno, que es un diálogo con ella, pero al final ella le pone, digamos, cara a ese interlocutor, es Miranda, su psiquiatra. Quiero creer que va a ir a buscar a Miranda y que en efecto va a recibir ayuda psiquiátrica y que seguramente la va a pasar terrible con la depresión postparto que se avecina, pero que por lo menos va a estar atendida médicamente. Marta dice que nostalgia, Estefanía soledad, Norma dice que esperanza y Carla Rubí dice inquietud de saber qué pasará con Goyita y su bebé. Adelante, Rubén. Gracias, doctora. Yo tengo un tema con el final, o sea, digo, yo suelo tener lecturas medio raras de las cosas, ¿no? Entonces, a mí en el final, la verdad es que leí muy rápido el libro, lo leí casi en día y medio, o sea, fue una cuestión muy rápida porque pues son 160 páginas y es muy digerible, o sea, no, ya que está pasando, ya que están ocurriendo los sucesos, ya no te puedes soltar, ¿no? Entonces me gustó mucho esa parte, pero cuando entré a la parte final,
se me, a mí me resultó un tanto onírica. Entonces, cuando terminó el libro, yo me quedé así como que, o sea, terremotos, todo este rollo, me quedé así como que, a ver, espérame. O sea, digo, ya no sé si estoy en un tema de realismo mágico o a lo mejor se lo imaginó Bollita. O sea, dije, o sea, empecé con mi cabeza así con el what if, o sea, ¿qué tal si esto realmente no está ocurriendo y solamente está en la pared, en la cabeza de Goyita y al final conecto otra vez con la realidad de, oye, sí me estoy subiendo en el camioncito para irme a la ciudad, pero ya no, o sea, ya no, o sea, mi cerebro ya no logró conectar si realmente el final estaba ocurriendo, o sea, si eran sucesos reales en la realidad de Goyita o si eran producto de su mente, ¿no? O sea, ya no pude. Sí, y la verdad, por lo menos el final también pensaba, cuando lo terminé y releí el final, dije, bueno, creo que ahí, creo que se presta un poco también para que parezca que Goyita murió. Em, pero algo que ancla, digamos, el destino de este personaje con la realidad, eh, es, es el terremoto que ocurre, que una certeza que yo tenía cuando empecé a escribir el libro, cuando todavía estaba planteando como el formato, la estructura y las distintas posibilidades, era que yo quería que terminara, que el final terminara, perdón, que el final fuera el sismo de 2017 creo que fue el 7 de septiembre, 7 de septiembre, ¿verdad? Muy Que Sí. devastó Oaxaca. Eh, Acá, Morelos, Ciudad de México. Exactamente. Bueno, Ujú. es que el de Ciudad de México fue el 19 de septiembre, pero recuerdan que antes del sismo enorme de la Ciudad de México ocurrió uno Sí, sí. a principios de septiembre, que creo que fue el 7 de septiembre. Y Mm. ese sismo devastó, exacto, Oaxaca. devastó Oaxaca. Y fue terrible para la zona del Istmo. Mis abuelos perdieron su casa, o sea, no se cayó la casa, pero sí quedó bastante destruida, muy inutilizable después de ese sismo. Y me parecía, eh, yo misma pensando en a qué se parece un trastorno de pánico y pensaba es que a veces parece que la tierra se te abre, parece que está temblando, ¿no? Entonces digamos, esa analogía entre el ataque de pánico y el terremoto, ¿no? Y que además ocurriera un terremoto de verdad, y que ese terremoto tan devastador pudiera también implicar distintas posibilidades para Goyita, me parecía esencial, y eso fue como, digamos que la primera decisión que tomé y que además se mantuvo y fue definitiva, ¿no? Que terminó en eso. Y por la parte que a veces parece onírica, yo creo que tiene que ver también con esta descripción del estado mental de Goyita, ¿no? Aunque creo que con lo que estoy afirmando, estoy dando por hecho que ella tenía un trastorno mental, aunque mi intención también al escribir el libro era no dar por hecho nada, ¿no? Como no, digamos, no poner como algo falso la maldición, la supuesta maldición que su familia tiene, sino tener abiertas también ambas posibilidades. O más que abiertas ambas posibilidades, presentar una sola posibilidad de que una persona o la vida de una persona puede ser habitada por un trastorno mental y por maldiciones que se heredan, ¿no? Ya sean traumas, odios, carencias, etcétera. Eh, pero, pero era importante manifestar también el estado mental, pues, disruptivo, por el que estaba atravesando Goyita. Muchas gracias. Ana Lilia, tienes la mano levantada. Ya, ¿ya me escuchan? Ay, perdón, se Sí. va a escuchar al fondo mi hijo. En lo personal, igual.
Ay, me encantó el libro, pero también yo tengo una, o sea, sí te estás basando en la parte de creencias, pero no sé si también tomaste en cuenta como esta parte de ay, se me fue la palabra, de los decretos familiares, o sea, todo lo que hacen los antepasados y dicen, tú vas a ser así porque me desobedeciste y te va a pasar esto y esto y esto. No sé si me di a entender. Mm, de alguna manera sí. Yo recuerdo, me voy a ir por la tangente para tratar de llegar a un punto, perdón por la digresión, pero bueno, me acuerdo que hace varios años vi un documental de Netflix, de esos de True Crime, del Hotel Cecil, este hotel en Los Ángeles que se dice que está maldito, porque han ocurrido pues muertes raras ahí. Y entonces en el documental como que se abordaban distintos casos y se entrevistaba a las personas, porque pues, se cree que ese hotel carga con algún tipo de maldición sobrenatural, demoníaca o algo que lo convierte en un punto de maldad en donde cosas sobrenaturales pasan. Y me gustó mucho la conclusión del documental porque le dieron un cierre como de conclusión social que más o menos decía esto. El hotel está en una zona marginada de Los Ángeles, donde hay un montón de marginación social que además está muy promovida por el Estado, en donde las personas que se encuentran, digamos, de alguna manera atrapadas ahí no pueden aspirar a otra cosa porque el mismo Estado y el mismo contexto social impide que puedan salir de esa condición social. Entonces, eh, en un lugar en donde digamos que pasan cosas malas, pero por el entorno social, y donde se cree que van a pasar cosas malas, van a pasar cosas malas. No necesariamente porque haya algo sobrenatural, sino porque la misma realidad se impone. Y entonces en el imaginario de las personas es que aquí ocurre algo demoníaco, ¿no? Em, y en ese sentido, pensando en los traumas familiares que se van heredando y en los odios familiares que se van heredando, eh, para mí estos personajes viven en un eterno ciclo de profecías autocumplidas. Em, y entonces, eh, el abuelo cree que hay una maldición y eso se enseña, es el aprendizaje que maman los demás, ¿no? Que aprenden los hijos y se van cumpliendo se van autocumpliendo las profecías. Por supuesto que en esta ficción además interviene la suerte, ¿no? Las casualidades, pero sobre todo era eso. Entonces, más que decretos, creo que son profecías autocumplidas, creencias que se heredan y que se toman por ciertas y que inconscientemente trabajamos para cumplirlas. Y pues eso es algo que aprendí en terapia y que supongo que tiene que ver con lo que tú mencionas. Como neuroprogramación, ¿no? O sesgo anticipatorio. Pues mira, no sé esos, así no conozco esos conceptos, pero sí, pero seguramente. Sí, sí, como cuando le dices a un niño, te vas a caer, se lo repites tantas veces que el niño se termina cayendo, aunque no hay un motivo para caerse, ¿no? Exacto. Sí, bien. O sugestión colectiva, pone aquí Norma. Sí, sí, suele pasar. Bueno, eso lo vivimos mucho en COVID. Pues bueno, yo creo que dejamos ya ir a descansar a Berenice. Ya son las 9:23 de la noche. Agradecemos mucho tu tiempo y que compartas esto con gente que no lee muy frecuentemente, sobre todo temas que no sean, que no estén relacionados con medicina, ¿sabes? En nuestra área es como que estamos como muy enfocados en eso porque es lo que hacemos todos los días y esto abre un espacio para que podamos también plup, salirnos de la chamba
Veo que todos están muy emocionados, ya a todos les ha servido. Esto ha sido tema de toda la semana, ¿no? Nada más para que sepas. Y aquí me están pidiendo una foto de grupo. Entonces, Rubén, ¿lo organizas? Y claro, si pueden prender todas sus cámaras, porfa, para que yo tome un screen. No Este, importa que anden en calzones como en pandemia. Digo, voy a aprovechar el inter que me cedieron el micrófono para la foto. O sea, digo, la chamba ahorita, digo, agradecemos a Berenice que está aquí con nosotros, pero la chamba es recomendar la lectura. La verdad es que la lectura de por sí, el libro vale la pena recomendarlo, pero todos ustedes que ya lo leyeron, que ya tuvieron la oportunidad de conocer un poquito el detrás de cámaras, y digo detrás de cámaras por el background que tiene de cine también, Berenice, pues recomendarle a familiares, amigos, oigan, ¿saben qué? Vale la pena. Y también pues felicitar abiertamente a Berenice por el premio. Soy malísimo con los nombres, ¿no? Acaba de recibir el premio Mauricio. Mauricio Achar, Ah, que por soy muy cierto malo con los mañana nombres. se anuncia el ganador de este año y que seguramente el libro se va a publicar a mediados del año que entra para que estén atentos y le echen un ojo. Pues muchas felicidades. Digo, a ver, ya están todos con sus camaritas, por favor. Doctora Gloria, ¿quiere que hagamos alguna pose, que digamos algo? Nada, nada, Qué solo. lástima que el gato, qué lástima. Si estás grabando, ya luego sacas las fotos porque se veía muy padre aquí en el rinconcito de la pantalla. Se asomó el gato y se veía así. Estaba muy padre. Ahí Sí, está está. él. ¿Cómo se llama él? Este se llama Panchito. A Yo le voy a Panchito. decir Canuto, mi mete siempre, lo siento. Panchote, se ve que está grandote. Está Muy grandote, sí. bien. Miren, ahí hay otro gato. Muy bien, pues yo creo que a la cuenta de tres, chicos, levantamos las manos y decimos pulgas. Que cada quien Digo, levante eso va a hacer que se rían. levantamos las Oh, manos y sí. los gatos, ¿no? Muy bien, chicos, a la cuenta de tres, una, dos, tres. Pulgas, digan pulgas y sonrían. Perfecto, ya tomé dos fotitos y de todas maneras voy a sacar del video. Así Muy que bien, muchas hay una, gracias, Berenice. hay Muchas una Éxito gracias y a pregunta ustedes. felicidades también por tu galardón. hay una Muchas pregunta gracias. Y una De mano. Raquel. Digo, no Ujú. sé, Raquel, antes de que se vaya Berenice, tiene una Rachel, ¿vas pregunta. a decir algo? Ah, que se le puso sin querer. Ah, ok, Los demás ok. no se me vayan, solo despedimos a Berenice, no se me vayan los demás. Muchas Gracias, gracias. Berenice. Hasta luego. Hasta luego, éxito siempre. Gracias. Muchas gracias, Veré. Muy bien, chicos, pues ya para cerrar, agradecemos la presencia de todos, ya tenemos la foto, nada más rapidito avisos parroquiales, que sigan participando, ¿no? En las siguientes lecturas, me parece que va a estar para enero el siguiente libro, les van a dar chance de que pasen las posadas y todo el maratón Guadalupe Reyes lo suficientemente pedos o crudos que, Rubén. En enero vamos a hacer digo, si la doctora Gloria nos la autoriza y la doctora Ana Lidia quiere seguir coordinando este experimento social, lo que seguiría sería en enero hacer la votación para los tres primeros libros, o sea, sería libro de febrero, marzo y abril, los votaríamos en enero, porque sí nos lleva una chambita a la doctora Ana Lilia y a mí hacer los diseñitos y también elegir los libros, que eso pues, ha sido parte de lo que está haciendo la doctora Ana Lilia, ¿no? Si están de acuerdo, son más o menos unos 10 libros que se planean para el año y si nos lo permite la doctora Gloria en su espacio. Sí, sí, esto sirve para la neuroplasticidad, así que no, seamos honestos, yo creo que ahorita con la parte virtual se ha dejado un poco la lectura. Yo lo vivo todos los días en redes sociales, el copy es lo que menos se lee, la gente prefiere ver un video y luego ni siquiera los ven completos. Entonces, que esto sirva cuando menos para mantener vivas y activas a las neuronas y para que siga habiendo neuronas más, ¿verdad? Muy bien, avisos parroquiales rapidito, bueno, no tenemos, tengo un taller activo que se llama Del miedo al control, tengo uno activo en León, me parece que ya hay 11. Quien se quiera animar a entrar al taller está limitado a 15 personas, máximo 20, no se puede más,
Tómenlo, lo acabamos de dar en la Ciudad de México, la verdad es que nos fue muy bien, estuvo muy divertido, cansado, pero muy divertido y totalmente aplicable desde el día al día siguiente que regresan a sus clínicas. Y vamos a lanzar ya la siguiente generación, la quinta generación de Trucker. Para quienes no sepan, por ahí en el grupo les vamos a pasar información, que es la certificación que tenemos en bienestar. Y algo antes de que se me olvide, creo que estaría padre que a lo mejor uno de esos tres libros, Rubén, sea uno de medicina. A mí sí me gustaría que platicaran con algún autor. Digo, no te pediría Couto, pero habla español el güey, ¿no? Entonces es argentino el Guille. Y si no, por ahí yo tengo amiguitos que son autores de libros de gatos y cosas por el estilo. Ahí sí les vamos a hacer un examen, ¿no? Porque ahí sí no hay pretexto de no lo leí o no me lo sé. Estaría padre por ahí un autor del libro de medicina, ¿no? Pues digo, para que vean cómo se hace el proceso creativo de un libro de estos, que es muy parecido a lo que ella mencionaba, nada más que nosotros no teníamos que crear personajes ni nada, sino hacer exhaustivas búsquedas de información para poder armar un libro. Así que lo pongo sobre la mesa, Ana Lilia, Rubén, para que vayan consiguiendo autor. Y de Sí, mi parte es todo. yo creo que sí estaría padre meter lectura pues, médica. También otra cuestión que tenemos pendientes para las actividades, ya ventilando tema de 2026 doctora, pues nos han pedido por ahí el, el club, pero de casos clínicos. Ese sí nos lo piden bastante. Yo Se tengo un puede. tema con los clubes de casos clínicos y se los voy a decir para que cuando lo armen, luego no digan que no se los dije. El problema que yo tengo con el club de casos clínicos es que son casos calientes. O sea, es un caso que en ese momento estoy manejando y estoy buscando cómo me ayuden. Y a veces hay personas que se mal viajan porque no les contestan. Eso Pues es por un yo, lado. Y por otro lado, espérame. Y por otro lado, te lo digo porque, bueno, yo estaba en un grupo de casos clínicos de la doctora Maqueda que están muy bien, pero llegan a haber putazos. O sea, no hay otra forma de decirlo. Se empiezan a pelear porque empieza a haber ego y entonces tendrían que poner como muy bien las reglas para que nadie salga molesto y que realmente sí aprendan. Para mí un club de casos clínicos no es solo compartir el caso y que me comente fulano, que me comente perengano. Creo que sí tendría que haber una que otra sesión vía Zoom. A ver, güey, aquí la estás regando. Creo que la estructura de tu caso lo debiste haber abordado así, así y asado, con una mesa de uno o dos expertos que ayuden al caso. Me parece que eso es valioso más que el hecho de pasarles como ¿cómo se llama? Cuando copias los exámenes, el acordeón a la persona de cómo resolver su caso. Me parece que lo que importa es que aprenda cómo abordar el caso. de hecho, yo me lo imagino, y eso sería ya platicarlo con usted y con la persona que lo vaya a coordinar. Yo me lo imagino así como un mini coloquio, ¿no? O sea, ¿sabes qué? No caso en caliente que necesite resolver, no es traigo mi caso para No, que lo resuelvan, es no, no, traigo un no. caso chido que tuve, lo resolví de esta manera, lo quiero compartir y lo quiero poner a escrutinio. Así me lo imagino yo, ¿no? Pero pues, al final del día yo no soy médico, ¿no? Sí, así debería ser, para que haya aprendizaje, sobre todo de chavitos. Hace un rato les pongo un ejemplo, ¿no? Bajé y pues, yo ya no estaba de turno y estaba una de las doctoras atendiendo un paciente que acaban de agarrar un perro Street Fighter, o sea, que tiene como varias casas, un perro pueblo. Y bueno, perro viejo con dos o tres ahí trancazos de que se ve que se lo revolcaron y traía unos callos de apoyo infectados. Entonces ella, o sea, el perro así todo chueco, sin poder pararse firme, con la historia clínica, ella estaba más enfocada en hacer un raspado en el callo de, a ver, güey, tómale una muestra de sangre, corle una enfermedad, un kit para enfermedades transmitidas por vectores. Bueno, al final el perro sacó anaplasma y Ehrlichia. Y ella ahí como interesada, ¿no? No es una crítica, sino digo, yo ya le di dos o tres jalones de pelo ahí, pero bueno,
O sea, yo creo que aquí es más como la retroalimentación. Y sí, aquí imponen a alguien lectura de artículos científicos. Sí, fíjate que yo, Chelsea, en mis exámenes, voy a hablar de la universidad, no voy a hablar recientemente, pero en la universidad yo mataba proyectos con la comprensión de artículos o la fuente de donde estaban sacando la información. Es que ahí dice, a ver, ¿quién lo escribió? No, pues lo encontré así, a ver, espérate, esta es una tesis que ni siquiera está aceptado, sabes que no es un artículo indexado. Me acaban de regalar un libro en el taller que hice con la doctora Aremi, una chica que vende libros, se puso allá afuera del taller y me regaló un libro la chica y me regaló un libro sobre enfermedades óticas. Y estaba viendo, bueno, vi la imprenta, dije, ah, impreso en China, dije, bueno, no importa, seguí leyendo y voy viendo las referencias y la referencia más actual es de 2018. 2018 y 2017, así, dos referencias de todo el libro, lo revisé completito y todas las demás 2007, 2008 y entonces voy viendo que los autores son cubanos que bueno, cuánto más acceso luego pueden tener, yo no sé en dónde estén, pero ahí desde Universidad de La Habana, entonces no es menospreciar, pero a ver, a mí una información de 2008 no me sirve. ¿Sí me explico, Teo? Entonces sí es importante saber de dónde estamos agarrando la información que estamos leyendo. Va a haber información de 1982, que es información base, no sé, anatomía, fisiología, pero respecto a tratamientos y cosas por el estilo, pues no. Entonces ya no los quiero aburrir más, pónganse de acuerdo. Gracias por la invitación también. Y si quieren armarlo, pues lo arman, pero sí con reglas para que nadie se vaya a pelear. Doctora, ¿nos puede hacer entonces el speech del cierre oficial? Dice Analia que la siguiente sección es la trilogía del libro de la trilogía Biosó. Sí, pero yo no causa tanta emoción. Yo creo que tendría que ser un autor un poquito más de antaño, ¿no? O como quieran. La verdad es que yo le entro a lo que sea. Pues bueno, oficialmente inaugurada y también cerrada la primera sesión de este Wealthy Club de lectura. Muchas gracias a todos por tomarse su tiempo. Estamos pendientes, cuídense, pórtense bien y si se portan mal, me invitan. Muchas gracias a todos. Gracias, Doc. Gracias. Gracias, Rubén. Espero que les Bye. No, haya gustado todo. Todo muy bien, Principalmente Ana la Lilia. sorpresa. Súper no, sorpresa, te la súper volaste. sorpresa. Hasta luego. Bye. Nos Bye. vemos.